Bueno, buenas. Mi nombre es Miguel Morales y esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes el tema enlace químico. Voy a hacer un poco de énfasis en, el, en un tipo de enlace químico primordialmente, pero vamos a hablar en forma general de todos. Al final de la videoconferencia siempre va a haber un espacio para preguntas, como ya saben. Así que si surge alguna duda, algún tipo de incógnita que quieran resolver del tema, ya saben, para eso estamos. Bueno, primero que nada, ¿qué es un enlace químico? Estoy teniendo problemas acá con la presentación porque de una vez se reproduce, pero en sí, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la fuerza que mantiene a los átomos unidos en los compuestos. Estas fuerzas son de tipo electromagnético y pueden ser de distintos tipos y valores, dependiendo de quiénes sean los participantes. Dependiendo de quiénes sean los participantes, es decir, los átomos participantes así van a tener un valor u otro valor. Como ya decía, los enlaces químicos son los que permiten la existencia en sí de los diversos compuestos. Nosotros hablamos en la naturaleza por lo general de diversas sustancias y en sí son pocas las sustancias que existen como átomos. Solo son los gases nobles las sustancias que existen como átomos aislados y en la naturaleza nosotros los podemos ver en su forma estable. De ahí en su mayoría siempre van a ser las sustancias formadas por diversos átomos a los que nosotros vamos a conocer compuestos. Por ejemplo, el agua va a estar compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿qué es lo que permite que exista esta molécula? Pues no son nada más y nada menos que los enlaces químicos que luego vamos a ver que existen de diferentes tipos y que, bueno, después vamos a ver en sí cuál es su clasificación. Vamos antes que nada a revisar algunos conceptos. Perdón, siempre se pasan las diapositivas. Como decía, vamos a revisar algunos conceptos. Dentro de estos conceptos tenemos qué es la valencia. Yo sé que ustedes esto lo han estado estudiando en bachillerato, a nivel de básica, pero siempre es necesario recordar esto por si alguno se ha olvidado. Bueno, en sí, ¿qué es la valencia? Aquí dice que es la que mide la capacidad de que tiene un átomo para formar un enlace químico. A nosotros nos han enseñado la tabla periódica y en la tabla periódica hemos visto de que ahí le aparece a cada uno de los símbolos de los diversos compuestos un numerito como más o como menos, dos más, dos menos, uno más, uno menos, así para diferentes, y pues no es nada más y nada menos que la capacidad de que tiene un átomo para compartir ya sea un electrón, dos electrones, ahí donde dice más, pues es de cederlos o de perderlos, dependiendo, ¿verdad? Cómo vaya a participar para formar parte de alguna molécula. Hay algunos átomos que pueden ganar o perder electrones y algo otros que solo ganan, algo otros que solo pierden. Dependiendo en cuál vaya a ser la función que estén desempeñando en una molécula, algún átomo, así pues va a ser el número que va a ocupar. Y ahí dice ahí el número de oxidación. Bueno, pues es similar. El número ahí, como antes hablaba, el número de oxidación es un número entero positivo o negativo que se utiliza para describir las cargas. En este caso es diferente porque aquí
la diferencia entre valencia y número de oxidación que nosotros notamos es que valencia es la capacidad que tiene un átomo para compartir electrones, mientras el número de oxidación es el que está usando realmente en una sustancia, es decir, el número de cargas que está compartiendo, cediendo o ganando ya dentro de un compuesto. Las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis pues no son nada más y nada menos que la representación de los electrones de valencia de un átomo por puntos alrededor del símbolo del átomo. Estas estructuras son estructuras que se utilizan, como ahí la palabra lo dice, para representar los electrones, pero, o sea, ¿de qué sirve esto de representar los electrones? Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el agua. Es el tercer compuesto que aparece en esta lista. Vemos de que está el hidrógeno, después hay otro oxígeno y después hay un hidrógeno. Y vemos de que el oxígeno está rodeado de 8 puntos. Para que una sustancia pueda existir, bueno, la naturaleza es de que las sustancias siempre van a existir con el menor estado de energía posible, es decir, el estado que les va a permitir un equilibrio. Y si nosotros nos vamos a revisar la tabla periódica, vamos a ver de que el oxígeno está en el grupo 6B. Entonces vemos de que es el número de electrones que tiene el oxígeno en su capa de valencia. Pero sin embargo nosotros ahí estamos viendo 8. Lo que pasa es que aquí el oxígeno está formando parte ya dentro de un compuesto. Entonces, para que el oxígeno junto con los dos hidrógenos puedan formar la molécula de agua, es necesario de que el hidrógeno comparta, cada uno de los hidrógenos compartan un electrón con el oxígeno para así el oxígeno estar completo y también el hidrógeno de alguna forma. Vemos en la segunda parte de que aparece el oxígeno en medio y ya solo aparecen 4 puntos, 2 arriba y 2 abajo. Y vemos que en las partes de en medio, entre el hidrógeno y el oxígeno, existe una línea. Bueno, esa línea representa un enlace químico. Los otros puntos que están ahí son electrones que el oxígeno tiene, pero que están propiamente dentro del átomo, aunque están en su último nivel energético. Pero vemos de que entre el oxígeno y el hidrógeno ya no aparecen los 2 puntos como aparecía en la figura anterior, sino que ahora aparece una línea. Ahora, ¿qué representa esa línea? Como ya decía, esa línea representa un enlace químico y el enlace está formado por un electrón compartido. El oxígeno tiene un electrón y el hidrógeno está aportando otro electrón. Entonces ahí hay un par de electrones compartidos. Así vemos también a la derecha, ocurre también lo mismo. No me voy a poner a mencionar todos los demás ejemplos que hay porque me tardaría mucho tiempo y realmente son equivalentes. Son iguales lo que realmente está pasando. Por ejemplo, aquí en el etileno vemos de que aparecen aquí 2 puntos, aquí 4 puntos y aquí vemos un doble enlace. Y en los otros solo aparecen 2 puntos y es un enlace sencillo. Pero las estructuras de Lewis prácticamente no sirven para eso, para representar a las moléculas y para ver realmente la estabilidad de los átomos. Vemos de que cuando un átomo completa su último nivel energético es más estable y de esta forma pues existen en la naturaleza. Veamos, en esta diapositiva dice cómo se forman los enlaces químicos. Es lo mismo que estaba ya mencionando anteriormente. En la diapositiva anterior mencionaba un ejemplo de la estructura de Lewis. Veamos esta figura.
vemos de que acá aparece el hidrógeno, el litio, diversos elementos del grupo 1 y grupo 2. Y después aparecen elementos de los grupos que en esta ocasión están llamados como 3A, 4 y así, sin embargo, hasta el 8A. Sin embargo, en otras representaciones a veces le llaman grupo B, así, pero, perdón, se numeran del 1 al 18 con números. Pero nosotros en esta ocasión nos vamos a utilizar con la nomenclatura del grupo número y letra, porque estas letras realmente están representando los electrones que estos átomos tienen en su última capa y que realmente están libres. Veamos el caso del neón. Si vemos ahí, el neón es un gas noble y por lo tanto existe como una sustancia pura, como un gas monoatómico en la naturaleza. Es decir, que un átomo de neón es estable en la naturaleza y no necesita de que otra sustancia se agregue a él para poder él estar estable. Es decir, él existe como sola sustancia y no necesita de nadie más porque tiene los 8 electrones de la capa de valencia y está en forma solitaria, como átomo puede existir estable. Vemos el caso del helio. En el caso del helio, vemos de que el helio no tiene 8 electrones en su capa de valencia y solo tiene 2. En la diapositiva 5 vamos a ver de que este nivel energético está completado con 2 electrones. Así que el átomo está totalmente estable. Es decir, este es el primer nivel energético que es estable. Después vamos a ver en la siguiente figura cómo es esto posible. Pero en adelante, después de todos los grupos, vamos a ver de que siempre se requieren 8 electrones en la capa de valencia para poder un átomo poder existir en la naturaleza como una sustancia monoatómica. Vemos el caso, en el caso del flúor, vemos que al flúor está rodeado de 7 puntos. Entonces, le falta un electrón para poder ser una sustancia estable en la naturaleza como monoatómica. Vemos aquí el caso del oxígeno. Vemos que tiene 6 puntos, es decir, 6 electrones en su capa de valencia. Están 2 para poder ser una sustancia estable en la naturaleza. Es decir, le faltan 2 electrones. Por eso es que hablaba del agua anteriormente, porque vemos de que es necesario de que el hidrógeno le comparta un electrón, cada uno de los hidrógenos, al oxígeno para poder estar estable y de esta forma el oxígeno decir, yo ya tengo 8 electrones, aunque realmente no le pertenezcan solamente a él, pero es como si los tuviera él. Y el hidrógeno vemos que en este caso también va a estar con 2 electrones. Es decir, va a tener la configuración electrónica del helio. Como veíamos anteriormente, este nivel está completado con 2 electrones. El helio tiene 2 electrones y por lo tanto es una sustancia estable y es una sustancia monoatómica. En este caso, en el agua, también los hidrógenos van a adquirir esa configuración electrónica porque van a tener el electrón de él y el electrón que el oxígeno les está compartiendo. Y el oxígeno de esa misma forma va a tener los 6 electrones que él tiene y los 2 electrones que le son aportados por parte de los hidrógenos. Veamos en la siguiente lámina. En esta lámina se habla de la configuración electrónica. Vemos acá de que el primer nivel de energía, el 1s2, que aquí vemos en el caso del helio, tiene 2 electrones, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que el primer nivel de energía es 1s2, es decir, que para que una sustancia pueda existir como estable en la naturaleza,
como monoatómica, quiero decir, perdón, porque las sustancias que en la naturaleza conocemos, todas son estables. ¿Y a qué se debe esta estabilidad? Es a que existen niveles de energía completos en su capa, de tal manera que al formarse los compuestos se estabilizan porque llegan a compartir esos electrones. Aquí vemos en la configuración electrónica, vemos de que en el caso del primer nivel energético, el 1s2 requiere 2 electrones, y ese es el caso del helio. El helio, por eso, existe como gas monoatómico de forma estable, no así el hidrógeno. Nosotros siempre que hemos visto en las fórmulas químicas, vemos de que el hidrógeno dice H2. ¿Y por qué razón es esto? Es porque se requieren 2 átomos de hidrógeno para poder existir el átomo con la configuración electrónica 1s2. Es decir, que cada átomo de hidrógeno es como si él tuviera 2 electrones, aunque uno le pertenece a sí mismo y el otro se lo ha prestado el otro hidrógeno, pero requiere de esa configuración para así estar estable. Y entonces es por eso que nosotros vemos de que siempre que en las ecuaciones químicas nos aparece hidrógeno, lo tenemos así como H2, y eso es lo que conocemos como sustancia de hidrógeno. No lo tenemos como solo H, siempre lo tenemos como H2, y ese H2 es la sustancia que nosotros conocemos como hidrógeno. Veamos el caso del neón. El neón tiene los 8 electrones de la capa de valencia, y veamos qué configuración electrónica le corresponde. Completa los niveles 1s2, y después el siguiente nivel de energía es el 2s2, y ahí ya tiene 4 electrones. Y después va el siguiente nivel de energía, que es el 2p6. Vemos de que 6, en este caso el helio ha tomado estos electrones. Tenemos 2, aquí tenemos 4, y acá tenemos 2p6. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el caso del helio, en el caso del neón, estos son los electrones que nosotros vemos como electrones de valencia, pero hay otros electrones que quedan en la parte más interior del átomo. Entonces es por eso que cuando tenemos 6 más 2 tenemos 1s2, tenemos 2 electrones, más 2s2 tenemos 4, y luego con el siguiente nivel aparecen 2p6. Entonces en este nivel vemos de que se nos pasa, ¿verdad? Ya no tenemos 8 electrones, sino que tenemos 10. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, esos 2 electrones le corresponden al nivel más interior del átomo, quedando así con 8 electrones en su capa de valencia, de forma atómica estable. Aquí hay un ejemplo, dos ejemplos de cómo es que realmente se forman las sustancias en las reacciones químicas, cómo es que es posible. Menciona el caso del cloruro de potasio. Vemos de que la configuración la configuración electrónica del potasio como átomo individual es toda esa que nosotros vemos acá, desde el 1s2 hasta el nivel 4s1. Vemos de que en su último nivel energético al potasio solo le queda un electrón. Entonces le falta un gran montón de electrones a esta sustancia para poder existir como sustancia estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando reacciona con el cloro? Vemos de que, sin embargo, el cloro en su último nivel de energía, que tiene
tiene 5 electrones en su capa de valencia. Su último nivel de energía es todo este. El que vemos aquí, perdón, es el 3p5 es lo que tiene en su capa de valencia. Entonces vemos de que a esa sustancia le hace falta, si nosotros nos vamos a revisar en la tabla periódica en donde aparece el cloro aparece en el grupo 7A. Entonces significa de que le hace falta un electrón para poder estar estable, porque en ese nivel, el nivel de energía el último nivel de energía del cloro es el nivel 3. Entonces vemos que ahí va a estar el 3s2 más 3p5, haciendo un total de 7 electrones. Veíamos de que para el potasio igual está en el tercer nivel energético, perdón, en el cuarto nivel energético, y en el cuarto nivel energético solo tiene un electrón. Entonces, estas dos sustancias como tales, bueno, en sí no son sustancias como tales, sino son átomos. Al unirse forman lo que nosotros conocemos como cloruro de potasio, pero ¿qué es lo que pasa? Que como al cloro le falta un electrón y el potasio le sobra uno, entonces forman un enlace químico. Después vamos a decir de qué tipo es, para poder completar 8 electrones el cloro y el potasio quedarse con la configuración electrónica del gas noble que le precede. Vemos acá otro ejemplo, el caso del oxígeno. En el caso del oxígeno, nosotros conocemos el oxígeno como una sustancia diatómica. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno tiene esa configuración electrónica y en su último nivel de energía, que es el segundo nivel, tiene 2 electrones aportados por el 2s2 y 4 electrones aportados por el subnivel 2p4. Es decir, el subnivel S aporta 2 electrones y el subnivel P aporta 4. En total tiene 6 electrones. Entonces requiere de otro oxígeno que también sea igual, ¿verdad? Obviamente, si es un átomo de oxígeno va a tener la misma configuración como átomo de tal. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué tiene que tener esos electrones? Recordemos de que para que un átomo sea neutro, tiene que tener el mismo número de protones como el mismo número de electrones. Entonces, en el caso del oxígeno, nosotros sabemos de que tiene 8 protones en su núcleo, por lo tanto también tiene que tener 8 electrones para poder ser un átomo neutro. Pero los electrones del nivel energético 1, esos no van a participar en las reacciones que este átomo participe. Los únicos electrones que van a participar en las reacciones, es decir, en la formación de sustancias, son los electrones de la capa de valencia. Como anteriormente decía, hacíamos la revisión de esos conceptos. Por eso es que es importante entender bien esos conceptos, porque a la química le interesan los electrones, y oigan bien esto, le interesan los electrones de la capa de valencia, porque son los electrones que realmente participan en las reacciones, en la formación de moléculas, en la formación de diferentes compuestos. Entonces aquí vemos de que el oxígeno tiene en su segundo nivel, que es la capa de valencia, porque es el último nivel que tiene 6 electrones, 2 aportados por el subnivel S y 2 aportados por el subnivel P. Entonces, si nosotros tenemos 6 electrones, le faltan 2 para poder estar estable como tal la molécula. Entonces viene un oxígeno y se une junto a otro oxígeno
y entonces el segundo oxígeno le aporta 2 electrones a este, de tal manera que este quede estable. De igual forma, el otro oxígeno, como no es que directamente le entrega los electrones, sino que son electrones compartidos, esta es una molécula apolar, porque las dos sustancias que lo componen son iguales, es decir, 2 átomos iguales, no son de diferentes sustancias. Entonces vemos de que el oxígeno queda con una configuración electrónica diferente a la que nosotros vemos en su estado basal. Es decir, el estado basal es en el que tiene igual número de protones con igual número de electrones. Entonces vemos de que al final el oxígeno queda con una configuración electrónica de 2s2, 2p6. Y ahí sí ya vemos de que tiene 8 electrones. Bueno, en sí hemos estado hablando de los electrones. Perdón. Hemos estado hablando de que los electrones son los que participan en la formación de los compuestos. Por eso es que a la química realmente le interesa saber cuántos electrones un átomo tiene en su último nivel energético, porque los electrones del último nivel energético son los que van a dictar cómo se va a comportar este átomo de forma química para formar otros compuestos. Aquí de relevancia, bueno, en todo lo que está arriba ya lo mencioné, pero aquí abajo dice algo interesante, de que cuando un átomo gana un electrón, se convierte en un anión, es decir, un ion al cual se le conoce como anión. Y sin embargo, cuando un átomo pierde un electrón, es decir, lo cede, se queda con una carga positiva. ¿Por qué se queda con una carga positiva? Porque como los electrones tienen la carga negativa y se requiere igual número de protones como igual número de electrones para que un átomo esté en su estado basal, al perder un electrón, este se convierte en un ion y se conoce como catión. Realmente son ellos los que permiten la formación de los diversos compuestos a través de los enlaces químicos. Ahora, existen diversos tipos de enlaces químicos. En sí, yo sé que ustedes ya vieron más de lo que abarca este tema, pero acá no voy a detallar en cosas que van más después de esto. Solo voy a hablar de los enlaces químicos primarios, que los enlaces químicos primarios no son nada más y nada menos que los enlaces que ocurren entre un átomo y otro átomo. A eso se les conoce como enlace químico primario. Sin embargo, existen otro tipo de enlaces químicos que se conocen como enlaces secundarios, que son los enlaces que ya no son entre un átomo y otro átomo, sino que son enlaces químicos entre moléculas. Siempre las fuerzas son entre un átomo y otro átomo, pero ya son entre moléculas, como es el caso, por ejemplo, del agua. El agua tiene un enlace químico que le da propiedades bien particulares a esa sustancia, la hace bien extraña, que nosotros conocemos como puente de hidrógeno, pero ese es un enlace químico de tipo secundario. En esta ocasión nosotros nos vamos a centrar principalmente en los enlaces químicos de tipo primario. Y bueno, existen de 3 tipos. Iónico, en el que realmente vemos acá, por ejemplo, el cloruro de sodio, vemos de que este electrón que está en el último nivel se cede y se le da al cloro. Nosotros vemos de que aquí el cloro tiene solo 7 electrones en su último nivel y requiere de un electrón más para poder estar de forma estable.
y vemos de que este sodio se va a quedar sin ningún electrón en este nivel, y de esta forma van a tener el estado energético menor, es decir, el más estable. Vemos de que en este caso, en el enlace iónico, siempre van a ser una sustancia perdiendo electrones y otra sustancia ganando electrones. En el enlace covalente es diferente. En el enlace covalente, bueno, este tipo de enlace es por lo general entre no metales. Este tipo de enlace pueden participar sus átomos iguales o átomos diferentes con propiedades semejantes. En el caso del iónico, no. Veíamos de que los átomos son totalmente distintos. Uno puede ser un no metal, perdón, el cloro, y el otro un metal, en este caso el sodio. En el caso del enlace covalente, no. Aquí son no metales y pueden ser iguales o diferentes. Vemos una molécula de cloro, el cloro, un átomo de cloro tiene 7 electrones y el otro también 7, pero si nosotros contamos el electrón compartido, pues parece como que cada cloro tiene realmente 8, porque 8 electrones son los que lo están rodeando. En el caso del enlace metálico es diferente. Ahí se tiene una teoría que se conoce como la teoría del mar de electrones. En este caso, los átomos tienen su núcleo rodeado de electrones. Sin embargo, los electrones de la última capa andan libres. Es decir, en cuanto están en un átomo, están en otro. Y por eso es que podemos ver de que los metales nos permiten conducir la electricidad de forma fácil, porque estos electrones realmente andan libres. Y por eso a esta teoría se le conoce como el mar de electrones. Los electrones andan de un lado para otro. Siempre estando en el material, de tal forma que así es estable, pero podemos ver de que las sustancias metálicas conducen la electricidad fácilmente, porque un electrón fácilmente es transportado de un átomo a otro. Enlace iónico. Ya antes mencionaba que es un enlace iónico, pero aquí está el concepto. Un enlace iónico se produce cuando se combinan un metal y un no metal. El metal alcanza la configuración electrónica del gas noble, perdiendo electrones, convirtiéndose en un catión, y el no metal gana electrones, convirtiéndose en un anión. Es decir, el enlace iónico se da entre iones de distinto signo. Uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. De esta forma, nosotros, siempre se nos ha dicho, cargas diferentes se atraen. Y así es como se forma el enlace iónico. En un enlace iónico hay algo particular. Nosotros hablamos, por ejemplo, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es que esté compuesto por moléculas de cloruro de sodio, sino que en sí está compuesto por celdas. Celdas que con cristales, esos cristales tienen un montón de unidades que tienen a estas sustancias, y la fórmula química no nos dice en sí de que eso sea una molécula. Nosotros ahí vemos de que por lo general se les representa con las cargas. Se dice que tantas cargas de un átomo se requieren para neutralizar a otro. En el caso del cloruro de sodio, de 1 a 1, pero no está diciendo realmente de que sean moléculas aisladas, sino que son redes iónicas en sí las que se forman. Acá hay unos ejemplos con estructuras de Lewis de enlace iónico. Vemos de que el sodio, en este caso, tiene un electrón de más y está representado con una X, y el cloro solo tiene 6 electrones y, 7 electrones, por lo que le falta uno para poder estar completo. De ahí vemos
después de que el sodio ha cedido un electrón, convirtiéndose en un catión, y el cloro ha ganado un electrón, convirtiéndose en un anión. De esa forma se cumple la regla del octeto, de 8 electrones en la capa de valencia, y vemos de que, bueno, así conocemos a esta red cristalina como cloruro de sodio. Aquí voy a mencionar algo importante, tal vez no lo haya mencionado antes, pero la capacidad de que tienen los átomos para poder atraer electrones a sí mismos está definida por una función que nosotros conocemos como la electronegatividad de Pauling. La electronegatividad de Pauling es nada más y nada menos que, como ya decía, la capacidad que tienen los átomos de atraer electrones hacia sí mismos. Entonces, ¿qué sustancia es más electronegativa entre estos dos? Seguramente el cloro, porque es él el que se lleva el electrón, mientras que el sodio en este caso lo pierde. Vemos este otro ejemplo en un caso de el óxido de potasio, en dióxido de potasio diría. Vemos en este caso esta estructura de Lewis, que el oxígeno está en medio y tiene 6 electrones, mientras que los potasios tienen un electrón de exceso. Entonces estos dos le dan los electrones al oxígeno, que es más electronegativo. El oxígeno se queda con 8 electrones y los potasios se quedan en forma de cationes de forma estable, y de igual forma el oxígeno se queda con los 2 electrones de los otros, teniendo así 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto, y así se forma esta red cristalina. Vemos que en este caso no es como en el cloruro de sodio. Esta sustancia iónica dice de que por cada un átomo de oxígeno se requieren 2 átomos de potasio para que exista como tal. Algunas propiedades del enlace iónico. Dice que se forman con átomos de electronegatividades opuestas, como ya decíamos anteriormente. Uno tiene que ser más electronegativo y el otro menos. Uno es anión y el otro es catión. El metal siempre se escribe primero, pero eso es en cuanto a fórmulas químicas. Y el no metal después. Vemos que teníamos cloruro de sodio. Se dice, pero realmente primero se escribe el sodio, que es con su símbolo químico Na, y luego el cloro con su símbolo químico Cl. Se disuelven fácilmente en disolventes polares, dice, como el agua. Eso es claro. Echamos un poquito de sal al agua y prácticamente como que desaparece. Vemos de que el mar tiene grandes cantidades de sal disueltas en él y nosotros no lo percibimos. Casi todos, la mayoría, dice que son insolubles en disolventes no polares. Eso es en sustancias orgánicas, por ejemplo el hexano, el tetracloruro de carbono. Son sólidos cristalinos quebradizos, dice, y duros, con temperaturas de fusión muy altas, arriba de 400 grados Celsius. En soluciones acuosas y fundidos son buenos conductores de electricidad, lo que nosotros conocemos como electrolitos. En sí, bueno, aquí voy a mencionar algo más. Ya estamos por terminar, ya solo voy a mencionar algo de esta diapositiva. Es de que las sustancias en la naturaleza no es que existan así como tal, unas son iónicas, otras son literalmente metálicas y otras covalentes. Muy pocas en sí lo son. Por ejemplo, vemos de que aquí aparece un átomo de cloro en la esquina y dice que es un covalente. Para que un enlace sea totalmente covalente, los 2 átomos deben de ser iguales. De lo contrario, no vamos a tener un enlace covalente. Vemos aquí ese cloruro de silicio no aparece en la esquina del enlace covalente. ¿Y por qué razón? Si vemos lo forma
un azufre, ese cloruro de azufre, un azufre y 6 cloros. Vemos otro caso aquí, por ejemplo, el fosfato de sodio, el sulfuro de sodio, vemos de que tiene 2 sodios y un azufre, y vemos de que en este caso no aparecen igual en la esquina. Si bien nosotros nos fijamos, solo hay 3 sustancias en este caso que aparecen como en la esquina del triángulo. Este triángulo se reconoce como el triángulo del enlace químico o triángulo de Van Alken-Ketelaar. Vemos de que para que una sustancia sea totalmente metálica, tiene que tener átomos del mismo y tiene que ser obviamente un metal, ¿verdad? En este caso el sodio. El sodio por sí mismo sí va a hacer un enlace metálico como tal. Así conocemos, por ejemplo, otras sustancias como el hierro, que se oxida muy rápido, el cobre y así un gran montón de metales que como tales ellos sí forman un enlace metálico. Y así los comercializan, ¿verdad? Pero en su mayoría las sustancias no son totalmente iónicas, ni totalmente covalentes, ni totalmente metálicas. La mayoría de sustancias se encuentran en forma de espectro, es decir, muchas están entre iónico y covalente, otras están entre metálico y iónico, otras entre metálico y covalente, e incluso hay sustancias en las que aparecen los 3 tipos de enlace de una forma combinada. Solo eso quizás mencionar de esta lámina. No todas en su mayoría las sustancias no perciben un enlace como tal iónico ni como tal covalente. Requieren ciertas características como tales para que sean realmente iónicos o covalentes o metálicos. Vemos de que aquí en el caso del cloruro de sodio sí es una sustancia como tal iónica, pero ¿por qué razón esta sustancia es como tal iónica? Veamos, el sodio es del grupo 1A, es decir que tiene un electrón de exceso, y el cloro es un elemento del grupo 7A, es decir que le falta un electrón para completar la regla del octeto. Entonces, estos 2 iones tienen exactamente la misma carga y están en la misma serie o periodo de la tabla periódica, y vemos de que la electronegatividad de esa serie, la del cloro es la máxima, y en el caso del sodio es la mínima. Conocemos de que la sustancia más electronegativa es el flúor, pero para esta serie o periodo el sodio es la sustancia menos electronegativa y el cloro la sustancia más electronegativa. Acá habla un poco acerca del triángulo que acabamos de ver. Voy a pedir que lo lean conmigo, es bastante texto. Es una descripción. Ahí dice que no realmente podemos clasificar a los enlaces de una sustancia como de un tipo específico, que en realidad los 3 están relacionados. E incluso dice que en algunas sustancias pueden aparecer de los 3. Dice, si examinamos primero, voy a pasar la diapositiva. Si examinamos, dice, primero el lado con el covalente iónico, el lado derecho del triángulo, comenzamos, dice, con el dicloro, dice. Vemos que es una molécula no polar. Como decía anteriormente, tienen que ser átomos no metálicos del mismo elemento. El enlace de esta molécula en el que participan 2 átomos fuertemente electronegativos es covalente realmente en esencia. Pero sin embargo, a medida que vamos subiendo por el lado derecho del triángulo, aumenta la diferencia, dice, de electronegatividad entre los átomos unidos.
vemos, aumenta, dice, la diferencia de electronegatividades entre los átomos unidos. Y eso es cierto, si vemos todas las sustancias que de este lado están, son las sustancias de la misma serie o periodo, en este caso, y vamos viendo que aquí está aumentando la electronegatividad de arriba hacia abajo. El sodio es el menos electronegativo, el magnesio es más electronegativo, de ahí sigue el aluminio, el silicio, fósforo, azufre y ahí cloro, ¿verdad? Son los elementos de la misma serie. Vemos de que así, aunque este triángulo realmente no está pero vemos la necesidad de cuántos átomos de cloro se requieren para formar realmente este compuesto. Aquí no se ha señalado directamente los iones, pero a simple vista podemos ver de que en el caso del magnesio, el cloruro de magnesio, se requiere un átomo de magnesio y 2 de cloro para formar esta red cristalina. Que esta red cristalina es iónica, pero ya comienza a tener un impacto covalente. Así, en las demás sustancias, después hay una pregunta que, bueno, ya no voy a detallar más en esto porque me tardaría mucho tiempo y ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Ahora voy a dejar acá unas preguntas, me encantaría que las respondieran. Sé que son sencillas. La última no la he dicho durante la presentación, así que yo la voy a decir. Pero al menos estas dos primeras, me gustaría que si alguien puede escribir y las puede responder de los que están en la videoconferencia. La primera dice: ¿por qué son importantes para la química los electrones más externos? Yo lo estuve mencionando muchísimo al principio, así que me gustaría que lo respondieran a través del chat. Igual, si ustedes tienen otra pregunta adicional, diferente a las que ahí están propuestas, me gustaría que las escribieran y a poder apoyarles en lo que se pueda. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo por darles la mejor respuesta. La segunda pregunta que ahí aparece es: ¿cuál es el concepto de electronegatividad de Pauling? Yo, de hecho, durante la presentación estuve diciendo qué era en sí la electronegatividad de Pauling. Voy a dar unos minutos para que, por favor, envíen su respuesta. Eso es totalmente correcto. Así es, Julia. Gracias por escribir. ¿Por qué son importantes para la química los electrones más externos? Porque estos electrones son los que realmente determinan las propiedades químicas de los elementos. Dicen si una sustancia se va a comportar de una forma o de otra, es decir, si va a donar electrones o si los va a aceptar. De hecho, la electronegatividad se define a partir de eso. Y también, correcto, Eduardo, esa es la respuesta también, porque participan realmente en la creación de los compuestos. Los electrones son los que definen la creación de las sustancias. Son muy pocas las sustancias que existen en la naturaleza,
como átomos estables. Solo conocemos a los gases nobles que existen como átomos aislados de forma estable. De ahí, incluso los metales están dentro de una red, de un mar de átomos unidos a través de un mar de electrones, pero no existen como tales de forma estable. Así es, esa es la respuesta. Gracias por escribir. En el otro caso, el concepto de electronegatividad de Pauling, si alguien no quiere responder, voy a dejar otro tiempo. Agradecería su respuesta. Y la última, sí, no la dije durante la presentación, pero la voy a decir ahora. ¿A qué porcentaje de ionicidad se dice que hay transferencia de electrones? Bueno, pues se dice de que cuando existe un 60%, de un enlace iónico, entonces existe transferencia de electrones. Si se acuerdan, bueno, voy a volver a la diapositiva 14. En esa diapositiva, en el caso del enlace covalente, los electrones eran compartidos, no le pertenecían ni a un átomo ni al otro, porque un átomo de cloro requiere 8 electrones, como el otro también. Entonces, como ninguno tiene exactamente 8, sino que ambos tienen 7, entonces lo que hacen es compartir los electrones. Y al compartirlos forman un enlace simple. Y bueno, pues de esa forma se da el enlace covalente. En el caso del cloruro de azufre, los electrones están bastante compartidos entre el azufre y el cloro. Pero en el caso del cloruro de magnesio, los electrones no están tan compartidos, sino que el cloro realmente se los ha captado, los tiene más a su lado que realmente estén con el magnesio. Entonces, la respuesta es el 60%, por si ahí le sale en algo. Al 60% de ionicidad, los electrones ya dejan de ser captados por una sustancia como tal y se transfieren. Ya están forman a ser parte de la otra sustancia. Y la segunda pregunta la envía Julia y dice: ¿cuál es el concepto de electronegatividad de Pauling? La capacidad de un átomo, una molécula, para atraerle electrones hacia sí. Y eso es cierto. Así es la respuesta. Bueno, realmente les doy gracias por haber asistido. Les invito a que sigan asistiendo a las demás videoconferencias. Creo que después de esta sigue otra. Creo que van a explicar enlace metálico, si mal no recuerdo, sí, el enlace metálico creo que es el que sigue. Igual les invito a que sigan viendo las videoconferencias y que hagan preguntas siempre que las tengan, porque es necesario preguntar para aprender a veces. Saludos a todos y muy buenas noches.